al otro, son las 8. Nosotros vimos entonces usuarios, bicicletas, peatones, conductores, vimos la vía y todo lo demás. Bueno, ¿cómo vamos determinando nosotros la necesidad o vamos viendo cómo vamos viendo la necesidad de implementación, cómo vamos viendo si algo va bien, si nos va mal o demás? Tendríamos que ver, tendríamos que hacer algún tipo de análisis de la ruta y ver cómo nos está yendo con esa ruta, ¿sí? O con eso, a veces no es la ruta, sino que pueden ser algún tipo de estructura de control y demás. Por eso tenemos nosotros los benditos estudios de comportamiento del usuario. Es decir, a través de ciertos estudios nosotros vamos a ver cómo se comportan los usuarios. Y eso nos va a servir para tomar ciertas decisiones. Así, el planeamiento y proyecto de carreteras, como el control y la operación del trámite, requieren del conocimiento de las características físicas y psicológicas del usuario. Este es un otro día. El ser humano, bien como peatón o como conductor, individual o colectivamente, es el elemento crítico en la determinación de muchas de las características del tránsito. Las siguientes condiciones del ambiente pueden afectar el comportamiento del usuario: la tierra, su uso y actividades; el ambiente atmosférico, dado por el estado del tiempo y la visibilidad; obras viales, si estamos en carreteras, ferrocarriles, puentes y demás; y el tránsito, características las cuales son manifiestas al usuario. En tanto que estas condiciones ambientales estimulan al usuario desde el exterior, se ve afectado también por su propio sistema orgánico. Por ejemplo, el alcohol, deficiencias físicas y aún problemas emocionales influyen en el ser humano, afectando su conducta en la corriente del tránsito. Cuando ustedes la llevan a la madre de su señora, papito, o al revés, las niñas llevan a la madre de su señor, papito. Trae su drama, ¿sí? Anda rápido, frena. La motivación, inteligencia, aprendizaje y estado emocional del usuario del camino son otros elementos profundamente significativos en la operación del tránsito. Motivación, inteligencia, aprendizaje y estado emocional del tránsito, ¿sí? Bueno, el elemento más importante dentro de la circulación es el conductor, ya que el movimiento de la carretera depende de los vehículos en la carretera, depende fundamentalmente de ellos, y la calidad de la circulación será el resultado de su mayor o menor habilidad para adaptar el movimiento de sus vehículos a la carretera, a las características de la carretera y la circulación. La forma de conducir de cada uno depende de innumerables variables y demás. Pretende viajar de un punto a otro con seguridad, comodidad y rapidez. Para conseguirlo, tiene que estar atento al trazado y a otras características de la carretera y al estado de circulación, con el objeto de tomar las decisiones adecuadas en los momentos precisos. Todo esto sirve para que nos sentemos nosotros y estudiemos los distintos estudios de comportamiento del usuario. Hay una serie de estudios que se hacen para ver cómo se comporta el usuario frente a ciertas y determinadas situaciones. Los estudios de comportamiento del usuario proporcionan una evaluación, debieran proporcionar una evaluación objetiva de la efectividad de los dispositivos de control del tránsito. Por ejemplo, yo siempre cuento, en un pueblo ahí en la Sierra de Córdoba, en la ruta 38, pusieron 2 semáforos. ¿Por qué?
La modernidad de los pueblos por lo general se alcanza cuando ponen semáforos en la ruta, en las calles. No sirven para nada, pues se ponen semáforos y ya hemos crecido y se ven del crecimiento. Entonces, en 2 lugares diferentes, en la ruta 38 pusieron 2 semáforos. Si uno va por la ruta 38, es muy común que ahí todas las sierras de Córdoba se vaya hacia Córdoba, y un camino de montaña que tiene muchas demoras. Entonces cuando llega a este pueblo, se paraba en el semáforo en rojo, estaba 30, 40 segundos, no pasaba nadie. Bueno, obviamente que se ponía nervioso. Al otro día lo mismo, entonces ya otro día decía, chao, me fui. Y no le daban más bolilla a los semáforos, hasta que, y pasó, por lo menos en 2 situaciones que yo me acuerdo, un colectivo cruzó entre la ruta. Pasó accidente, sí, hubo accidente. Entonces, ustedes dicen, está bien, pusimos los semáforos, todo el mundo tiene que respetar los semáforos. Esos semáforos, al fin y al cabo, fueron desencadenantes de perjuicios contra la gente, contra el tránsito. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y se haría con estos estudios de comportamiento del usuario, es precisamente que veamos si los distintos dispositivos de control son buenos o son malos, si sirven o si no sirven. ¿Sí? Le hago una pregunta, ingeniero. ¿A cargo de quién está el estudio para saber, o a cargo de quién está el proyecto de decir, bueno, vamos a poner un semáforo acá porque sí? Bien, se supone que la responsabilidad es del que administra la ruta. Si la ruta es municipal o provincial, depende de esa autoridad, ¿sí? A veces sucede que, y por ejemplo en las rutas nacionales es muy típico que en los distintos pueblos, los municipios adoptan semáforos y bueno, no son muy buenos los semáforos que suelen adoptar, pero es así, ¿sí? Acá en la provincia de Mendoza, en su momento, no sé ahora, pero en su momento los semáforos dependían de la provincia. Pero, a ver, de repente dicen, bueno, acá nos parece bien, pero ¿quién hace el estudio del proyecto? A eso voy, porque no debería haber un ingeniero que estudie más o menos la situación, el lugar, si es bueno, porque me parece como, primero que es un gasto al vicio, porque hay semáforos que están puestos al vicio, y al final de cuentas es un gasto que se podría hasta evitar. Bueno, lo has dicho. Por eso debieran hacer unos estudios previos, por supuesto. Mira, yo he visto de algunos municipios que tienen puntos en color rojo en las distintas esquinas, y ese punto es más chico, más grande, de acuerdo a la cantidad de choques que se han producido en esa esquina. Eso lo he visto que lo hacen. Hay municipios que son conscientes en eso, pero hay otros que, bueno, que la solución para tal o cual cosa es poner un semáforo, como vos decís, en vez de traer una hora son un problema. ¿Por qué razón? Porque provocan accidentes, porque ya nadie los respeta, gastamos dinero y todo eso es malo. Después tenemos otro tema, que por ejemplo, acá de los semáforos de la Casa de Gobierno, ¿vieron lo de Peltier? Esos semáforos, durante las horas que funcionan la Casa de Gobierno, perfecto, me parecen excelentes. Pero por ejemplo, los fines de semana que no trabaja la Casa de Gobierno, esos semáforos siguen funcionando. Y al cabo son problemas para todos, ¿sí? Entonces, bueno, debieran corregirse esos problemas, debieran estudiarse convenientemente. Yo voy a hacer una sola crítica. Bueno, espero que nadie me escuche, ustedes tampoco. Pero recién ahora, hace poco, han anunciado que acá el Gran Mendoza va a tener los benditos semáforos inteligentes, que en gran parte de las ciudades más importantes de la Argentina los están teniendo. Semáforos inteligentes son semáforos que están de algún modo dirigidos
manejado desde una central en la cual, por supuesto, con la ayuda de computadoras y demás, permiten la mejor administración de lo que son semáforos. Como en Estados Unidos, profe. Estados Unidos, no nos vayamos tan lejos. Córdoba los tiene hace, no sé, 25 años fácil. Y conozco, te digo de Córdoba, pero sí hay en Buenos Aires, y sí hay, debe haber en Rosario y los demás. Pero bueno, Córdoba los tiene. Y tiene la central de funcionamiento ahí en la plaza que está frente a la Municipalidad de Córdoba, frente al Palacio Municipal. Y bueno, van regulando, lo digo Córdoba porque es lo que conozco, ¿no es cierto? Lo van regulando de acuerdo a las necesidades del tránsito, ¿no? Profe, ¿y te han resultado? O sea, ¿disminuyen los accidentes o es más lo mismo? Mirá, yo supongo que han disminuido los accidentes y fundamentalmente, como decía más anteriormente, o sea, deben haber disminuido las afectaciones al tránsito, ¿sí? ¿Contribuyen de emergencia, profe? ¿Cómo? Por ejemplo, cuando una ambulancia va por un camino, le van abriendo el paso. Yo creería que tienen la posibilidad de hacerlo. No lo he visto, pero deben tener la posibilidad de hacerlo. Yo creería. Después, bueno, pueden regular la velocidad de las ondas verdes, pueden manejar varias cosas del tránsito, ¿no? Insisto, deben tener sus diversas ayudas computacionales para poder hacerlo con tranquilidad. Administrar semáforos no es tan fácil, porque mientras ustedes hacen una onda verde bárbara en una avenida, en cierto sentido, la avenida transversal tiene sus inconvenientes también, o sea, más cuando son avenidas y avenidas. Pero bueno, qué sé yo. Es así el tema. No solamente tenemos el tema de los semáforos, muchas veces las de par y demás, ¿sí? Ese es otro problema que también tenemos. Yo me acuerdo acá en Godoy Cruz había una calle, la calle Tucumán, que tenía un cartel, o sea, ustedes Tucumán venían desde la zona de antes Taller, un poco más, y entraban para el centro, digamos, venían por Tucumán, y llegaban a Roque San Peña, y ahí el cartel de Padre lo tenía para Tucumán, cuando era el flujo más importante. Obviamente que en ese punto, en ese lugar hubo varios accidentes, y tuvieron que poner al revés la señal. ¿Me esperan un segundo, por favor? Ya vengo, un segundo, ¿sí? Sí, profe, tranquilo. Sí, profe, no hay problema. Aquí estoy de vuelta. Una de las chicas me estaba pidiendo agua. Como les decía, también el tema de los carteles de pares y tema de los cruces peatonales. Son cosas que necesitaría que usáramos la inteligencia para resolverlos de la mejor forma, ¿sí? Estamos... También el tema de las tortuguitas. He escuchado más quejas que alabanza sobre eso, que hacen mucho daño al auto y no sirven de nada, básicamente. Bien, también es una opinión personal, la odio. Es muy personal, ¿no es cierto? Pero yo creo que abusan de las tortuguitas. En ciertos determinados lugares son buenas y necesarias, pero te la ponen en todos lados, entonces ya uno las odia y se pone mal, se empiezan a asaltar y hacen maniobras para evitarlas y demás, ¿sí? O sea, insisto, creo que abusan de las tortuguitas. Son horribles. Una pregunta con las tortuguitas también.
Sí. Nadie se puso a pensar que si le pasa un par de camioncitos, un micro y qué sé yo por arriba, se iban a saltar todas. También completamente al vicio. Bueno, no te enojes. Algunos choferes de micro tienen el deporte de arrancar. Pero es que me causa gracia Lo hacen a porque con mi propósito. hermano hasta nos trajimos una, porque las encontrás, se sueltan, se salen, tenemos una en la casa. Te llevaste una de recuerdo. Te vamos a denunciar porque la tenés patrimonio de la municipio. Claro. Escúchame. Bueno, ese es Acá un tengo tema. sus impuestos, muchachos. Exacto. ¿Cuál es el tema? Están sujetas con un perno, con un tornillo en el pavimento, se saltan. Ese es un tema, ¿no es cierto? Pero hay otras más. En su momento aparecieron con la moda de los badenes. San Rafael hubo un incendio hace unos cuantos años, ¿no? Y ¿qué hicieron? Obviamente llamaron a los bomberos. Y esto no venía. ¿Qué pasó? Agarraron un badén, camión cargado con agua. Les saltó el agua por las orejas de los chicos. Entonces, yo me imagino, gracias a Dios nunca me tocó ser paciente, pero se imaginan con las ambulancias. Las ambulancias no son tan bien amortiguadas. No es que ustedes van en un vehículo súper cómodo, tranquilo, que a pesar del dolor que tienen no lo sienten. No, las ambulancias son toscas, a veces son muy duras. ¿Se imaginan lo que es pasar por las tortuguitas, pasar por los badenes, esas cosas? Es horrible, ¿sí? Desgraciadamente abusan de esas cosas, abusan de esas cosas. Hay lugares donde sí se necesitan, pero ya las ponen por todos lados. No le da más pelota a nadie. No sé, ¿no? Lo creo. Y bueno, no, devuelvo las tortuguitas. No, seguramente esas tortuguitas no sirven más porque se rompen. Son costosas, no son tan baratas. Bueno. Bueno, para eso nosotros tendríamos que hacer para todas estas cosas, también para las tortuguitas, tendríamos que hacer estudios de comportamientos antes y después. Antes tendríamos que analizar qué caray pasa en esa zona y bueno, después que veamos ciertas determinadas cosas, pensar, evaluar qué solución nos conviene adoptar. Una vez que adoptemos la solución, tendremos que volver y ver cómo nos ha ido con la solución que nosotros hemos hecho, ¿no? Hemos tomado. Entonces, estos estudios del tránsito están obviamente tabulados. Ahí se dice dónde hacer los comportamientos los estudios de comportamiento, las horas que tienen. Los estudios de comportamiento generalmente hay que hacerlos en lugares con altas frecuencias de accidentes, así como en algunos otros lugares problemas, en los cuales está en uso el dispositivo de control que se desea comprobar. También se hacen en otros lugares adicionales en los que se esté empleando el mismo tipo de dispositivo de control. Estos lugares adicionales deben distribuirse en toda la ciudad para obtener una amplia zona como base de comparación. ¿Cómo saben cómo es el rendimiento de los dispositivos de control que hemos adoptado? Y bueno, lo hagamos en vastas zonas de la ciudad para ver cómo nos está yendo. Horas y duración del estudio. Los estudios de comportamiento deben hacerse a la hora del día y de la semana en la cual la efectividad de un determinado dispositivo de control está en duda. Es decir, si ustedes saben que al mediodía tenemos todas las artes de accidentes que estamos teniendo, de choque y demás, vamos a hacer el estudio de la noche, lo tenemos que hacer al mediodía. Las situaciones excepcionales, tales como las inclemencias del tiempo, volúmenes de tránsito poco comunes que pueden influir en la conducta del usuario, no deben predominar en el periodo de estudio. Es decir, vuelvo a lo mismo, ustedes tienen que hacer el estudio en los momentos, en los tiempos en que creen que están los problemas que van a tratar de solucionar.
Y justo toca día sábado y no pasa nadie, ese tampoco podemos elegir, ¿no es cierto? Los estudios de tránsito deben tener por lo menos, cubrir un periodo mínimo de 1 hora y no deben observarse menos de 50 vehículos o peatones. Y acá viene un tema: si los vehículos o volúmenes son demasiado elevados y hay dificultad en llevar a cabo la medición, puede observarse solamente una muestra. Hay un tema que es importante. Cuando ustedes van a hacer un estudio de comportamiento del usuario, tienen que ubicarse de modo tal que nadie se dé cuenta que ustedes están haciendo el estudio. Pues ustedes están vistiéndose como policía de tránsito. ¿Cómo va a dar el estudio? Pipí, cucu. Perfecto. Perfecto. Tal cual. Entonces, bueno, ustedes tienen que ubicarse de forma tal de que nadie sepa que están haciendo el estudio de tránsito. Pasar totalmente desapercibido. Se vestían motochorro y pasan todo más rápido incluso. Sí, tal cual. ¿Cómo se llama? Bueno, antes de la pandemia, hacíamos este práctico, iban a la calle, se me encargaba a hacer unas experiencias con estos estudios. Y yo siempre cuento que, bueno, cuando venga el siguiente tema de tránsito, en algún momento me dedicaba a tránsito, ascenso. Y una vez acompañé a la gente mía que hacía ciertos controles de ciertas medidas de tránsito, que era contar la cantidad de diferentes tipos de vehículos que pasaban por un punto de una ruta. Digo, porque hay que conocer si los operarios trabajan bien o mal. Y tenía dos posturas, era un embole. ¿Por qué? Si no había tránsito, pasaba un vehículo cada tanto y usted hacía una anotación. Y era un aburrimiento total. Para cómo no es que se podían poner con el celular, a ver una película, además, tenía que estar atento al tránsito, ¿no? Y si pasaban demasiados vehículos, no le daban los dedos para anotar los vehículos que pasaban. O sea, tienen sus complicaciones, no son a veces tan amables los estudios de estos, porque también a veces suelen estar el tema del sol, de la lluvia. Bueno, es simplemente para que ustedes tengan idea de que estos estudios tienen sus complicaciones, ¿sí? Profe, yo tengo unos amigos, compañeros que cursaron hace, no sé si el año pasado o el anterior, y estaban haciendo el estudio de pararse en la esquina controlando el tránsito y le llamaron a la policía y terminaron todos en cana. No ha sido en mi cátedra, pero puede ser. Bueno, ahora escúchame, o sea, toca el timbre el cartero y lo miran 2 veces, ¿no? O sea, hoy está muy difícil la situación, así que no me extrañaría que les haya pasado eso. Mejor que hayan ido presos y no que le hayan robado todo. Sí, por averiguación de antecedentes, pero cuando los agarró la policía en los documentos, así que terminaron todos en la comisaría. Bueno. Terminaron el práctico ahí en el calabozo. Terminaron la práctica, bueno, viendo qué pasa cuando uno hace tareas de campo, cuáles son las posibilidades que tiene de terminar la cana. Bueno, otra, pero es para matarlo, si no tienen documento para matarlo, pero bueno. Esas son cosas que pasan cuando ustedes hacen estudio de tránsito. Escúchenme, ustedes saben lo que es hacer estudios de topografía, ya sea para la ruta, para lo que venga. Como el drama de los equipos, ¿qué hay que hacer con los equipos? Le roban todo, es un tema. Bueno, hoy está difícil en todos lados, ¿no es cierto? Y hay que apelar, obviamente, al ingenio para no tener problemas. Y a veces, si no, le dicen, avisan a algún lado o a alguien que le haga la gamba y le avisan a la autoridad que están haciéndolo. Pero bueno, hoy es todo un tema. Y no es tan fácil la historia, nunca ha sido fácil. Pero bueno, es lo que nos toca, chicos.
Sigamos. ¿Qué tema? Aplicaciones. Resumen, bueno, con todos los datos que ustedes sacan de los estudios individuales, vamos a hacer un resumen de todos esos datos de campo para después poder controlarlo con el resto de las estaciones que nosotros hemos estudiado. O sea que esto es algo que debemos aplicarlo, ¿sí? O sea, hacemos los datos individuales y después los comparamos con las otras estaciones con las cuales nosotros también hemos hecho estudios. Aplicaciones de estos estudios de tránsito. Entre los más importantes se cuentan para mejorar la efectividad de los dispositivos de control en el sitio estudiado. Los datos de las hojas de resumen pueden indicar que se requiere una campaña de educación o que es necesario emprender un programa de acción policíaca represiva. Los datos pueden proporcionar hechos con los cuales se demuestra dicha necesidad. Supongamos que hay un semáforo que lo pasa todo el mundo en rojo. Habría que aplicar algo que sea más que decirle te estás pasando en rojo. Habría que meter una fotocámara, meter al policía y lo demás. Un alto porcentaje de desobediencia puede indicar que el dispositivo de control de tránsito en estudio está situado impropiamente o que no es claramente visible. En Mendoza se suele dar el tema de los árboles. Pueden requerirse tratamientos especiales, tales como marcas en el pavimento, señalamiento de carriles, controles auxiliares. En el caso de los semáforos pueden requerirse otra programación y reajustes de fases. También es aplicable para justificar la supresión de dispositivos de control de tránsito que resultan inefectivos y por lo tanto salen sobrando. Es decir, por ejemplo, sacar un semáforo. También se aplica para probar que los controles de tránsito son efectivos con objeto de obtener el apoyo público para su uso. También nos sirven para obtener registros comparativos de comportamiento en una ciudad completa, para una zona especial o para alguna calle en particular. Las semejanzas o diferencias registradas en el comportamiento pueden producir importantes en lo relativo a cambios para mejorar las condiciones. Los estudios de antes y después, comparados con la experiencia que se tenga en otros sitios, pueden arrojar luz en lo que atañe a la efectividad de las técnicas empleadas para mejorar el comportamiento. Las aplicaciones de los estudios de comportamiento de tránsito son varias, así que sería bueno implementarlas más seguido con los dispositivos de control que tengamos algún tipo de inconveniente, no solamente meter un semáforo porque se nos ocurre. Bueno, uno de los estudios de comportamiento, acá vamos a ver 3 estudios de comportamiento nosotros del usuario. El primero es el comportamiento del conductor ante la señal de alto. Cada uno de estos estudios tiene, está recomendada el personal y equipo que se necesita, como es el método. Vamos a tener una hoja de campo y una hoja de red. En este tema, en el caso de este estudio, el número 1, comportamiento ante la señal de alto, fíjense, personal y equipo es suficiente una persona en las cercanías de cada señal de alto. El equipo requerido consiste en un reloj ordinario, hojas de campo y hojas de resumen. Método, sí, es para el ejemplo de este estudio, el observador debe colocarse en un lugar tal que tenga una visión sin obstáculos de la intersección y registrar las acciones de cada vehículo que llega a la intersección por el acceso. Tiene ahí las hojas de campo, ya la vamos a ver más adelante, un poquito más adelante de esto, y también tienen su hoja de resumen. Después tenemos el siguiente estudio, que vamos a ver acá, el comportamiento del conductor ante los semáforos. También tiene requerimientos de personal y equipos, tiene un método, sus hojas de campo y sus hojas de resumen. Y el tercer estudio que estamos viendo nosotros es el comportamiento de los peatones ante los semáforos. También el método nos dice qué personal y equipo necesitamos, cuál es el método, la hoja de campo y la hoja de resumen que tenemos que llevar
una vez que hayamos completado las hojas de resumen individuales. Acá tenemos, por ejemplo, en el anexo 1, la hoja de campo, comportamiento ante el conductor ante la señal de alto. Fíjese la ubicación, la hora, que es importante, el estado del tiempo, pero lo mismo con lluvia, con sol, con niebla, con lo que sea. Acá tienen la dirección en que entran los vehículos, si entraron más rápido de tal velocidad, si entraron entre 0 y 26 kilómetros por hora, prácticamente hicieron alto, bueno, tienen todo indicado, y también de acuerdo a las direcciones que pueden tener los vehículos, o pasan de largo o doblan. ¿Cómo se anota en este caso? Uno se borra dos, no, se va anotando tipo truco. Rayita se cruza, cuadradito y la rayita al medio. ¿Cómo se da? De esa forma para tratar de no perder, obviamente, ningún valor, ¿cierto? Ningún vehículo que pase. Acá tienen una planilla de resumen. Esta es la planilla del individual que tomaron antes, la resumen acá. Acá sigue teniendo la ubicación, fecha, tiempo, señal en la calle tal, señal en la otra calle, automóvil, comercial, total, y las distintas cuestiones que hacen a este estudio. Y luego tenemos la hoja de resumen final, es decir, toman todas las hojas de resumen individuales, como la anterior, y la pasan en esta planilla. Así podemos comparar entre los diversos estudios que estamos haciendo. Esto es para el comportamiento del conductor ante la señal de alto. Para el estudio 2, comportamiento del conductor frente a los semáforos, tenemos esta otra planilla para las 4 direcciones, y ahí indica a ver si pasaron en verde, pasaron en ámbar, que es el amarillo, en rojo, y demás. Distintas direcciones siguen de largo, doblan izquierda o derecha. Una hoja de resumen, una vez que han terminado, han venido de la ruta, de la zona, ahí se sientan ahí y pasan para cada uno de los semáforos analizados, hacen esta planillita de resumen, y después necesitaríamos una hoja de resumen general, ¿cierto? Donde estén todos los semáforos que hayamos analizado. Siguiente planillita, comportamiento de peatones ante semáforos, también una hoja de campo con las distintas cuestiones y una hoja de resumen que se hace una vez que vuelven del campo. Tema, y para este estudio tenemos acá el resumen final, comportamiento de peatones en semáforo, para ir analizando los distintos elementos que ustedes han tomado. ¿Cuál es una cuestión fundamental? Todos los estudios, ustedes, supongamos que yo soy el interesado, y yo los contrato a ustedes, la hoja, ustedes tienen que presentar siempre la hoja de campo. Siempre. Y en el estado en que vino del campo. Si se les cayó el mate encima, si fueron estar en la mano media sucia, si fueron desprolijos y todo lo demás, siempre tienen que presentar la hoja de campo como la han hecho en el campo. Eso es una muestra de que ustedes han hecho el estudio realmente y lo han hecho con las condiciones que tienen que hacerlo, ¿sí? Eso es fundamental. Después el resto se sientan tranquilamente y las hojas de resumen las hacen en sus oficinas sin drama, sin problema, tranquilito, comándense unos mates con aire acondicionado o calefacción. Vamos. Eso es el trabajo práctico número 1, que nosotros, dadas las características de pandemia, vamos, obviamente lo van a realizar por grupos, cada monografía, o algo que se les exprese similar a una monografía, acerca de los distintos estudios de comportamiento del usuario y su aplicabilidad en diferentes países. Yo le voy a dar para cada grupo qué estudios de comportamiento quiero que me averigüen, que se utiliza ahí, en otras partes, y cuáles son sus resultados. Obviamente esto por internet y demás, ¿no es cierto? O sea,
ir a la calle no sería aconsejable hoy por la cuestión de pandemia. Así que bueno, esas serían las consignas de trabajo práctico 1. Yo, a los efectos prácticos, creo que no tengo... hoy voy a colgar dentro de lo que es el aula virtual, la parte de prácticos, voy a colgar los grupos, se los puedo llegar a mandar por mail también, y voy a colgar obviamente las consignas de este trabajo práctico, y en este caso estas explicaciones, ¿sí? Para que ustedes tengan y podamos desarrollar el trabajo práctico número 1. En general, voy a ir colgando los datos de los trabajos prácticos en la página de guías y demás. Así ustedes lo van a tomar de ese lugar y lo van a desarrollar por grupos. ¿Sí? ¿Puede, por favor, avise por el grupo de WhatsApp una vez que lo haya subido? Así como que ya estamos enterados. Yo calculo que ya, perfecto, no hay problema. Yo calculo que este fin de semana ya los voy a tener subido. Y si no por WhatsApp, les aviso por mail. La historia es, creo que la última clase de la materia es el 25 de junio. Para ese día tiene que tener todos los trabajos prácticos aprobados, al igual que el trabajo integrador, ¿sí? Esa es una condición fundamental para que ustedes puedan estar regular en las materias, ¿sí? Así que, por favor, no se demoren. ¿Cómo me tienen que mandar esto? Es el dato que a una de mis casillas de correo en PDF, no en Word, no en Excel y demás, en PDF. Y hay una cuestión fundamental para ustedes. Ustedes este trabajo lo tienen que tomar como si fuera un trabajo, como si ustedes fueran una consultora a las cuales se les ha encargado este trabajo. Es decir, yo les digo, chicos, necesito que me tal cosa. Y ustedes me tienen que responder como si yo fuera el tío que les paga. Por eso quiero que sea eficiente el trabajo bueno. Y fundamentalmente tiene que estar bien presentado. Una analogía se imagina si van con su... Se presentan, ustedes son chicos y chicas muy lindos, muy buenos, se presentan ante quien les interesa de una forma toda zaparrastrosa, sucio, maloliento y demás. Caer muy bien a la otra persona que se presenten de esa forma. Es más, lo van a mandar la miércoles. Acá lo mismo, el estudio, todos los trabajos que se presenten, aunque sean maravillosamente técnicos, científicos del primer, y más allá del primer mundo, de la NASA ya, si no están lindos, bien presentados y demás, no sirven, nadie les da bolilla y los menosprecia. Así que bueno, les pido por favor esa consideración, buena presentación, eficaz. Profe, sí. ¿El trabajo práctico 1 lo entrega uno solo de cada grupo o lo enviamos todos? Es uno por grupo. Bien, uno gracias. por grupo, ¿sí? Yo les recomiendo que, a veces es muy común que haga uno solo, se repartan los trabajos prácticos, pero el que no lo hizo, que sepa que han hecho. ¿Sí? Se comenten o se los pasen o sepan que se ha hecho. Yo muy probablemente les pregunte nociones sobre cómo han sido los trabajos prácticos que ustedes han ido haciendo. Es muy probable. Pero bueno, insisto, a ver, me olvidé lo que iba a decir, pero un poco me tienen que mandar entonces un PDF a alguna de mis casillas de correo, al vía 1TP, que es la que más uso, o al de la facultad, que es el bendito Héctor Rodríguez, docente RMUTN Eduardo. Háganlo cuanto antes y bueno, yo les voy a estar diciendo cómo le ha ido, les voy a devolver en caso que tengan que hacer corrección. Esto es todo por hoy. ¿Qué más tengo para decirles? No, bueno, seguramente el ingeniero Espinosa volverá el jueves que viene con sus clases. Veremos de estar el viernes que viene.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Todo lo... ¿Alguna fecha límite de entrega o cuanto antes? Bien. Vuelvo a lo mismo. El 25 de junio tiene que tener todos los trabajos prácticos aprobados. Y hay un tema, es buena la pregunta. Yo trabajo, yo tengo mis ocupaciones, 100% para la facultad. Así que trabajos me los van pasando con tiempo, para que yo los pueda corregir con tiempo, les pueda brindar a ustedes la atención que se merecen. Entonces, no me los traigan el 24 de junio todo, pero los voy a sacar corriendo. Mándenmelos con tiempo, así yo los puedo ver y podemos hacer un buen control y una buena relación. Cualquier duda que tengan ustedes, como les dije al principio, ahí está el mail, WhatsApp, y lo demás, traten de comunicarse conmigo, yo les contestaré en lo posible a la brevedad. No dejen de consultar, no dejen de preguntar, porque, bueno, pretendemos que ustedes, más que aprobar, aprendan la materia. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, profe. ¿Algo más? Les pido de nuevo, si lo ven hacia Lombardo o Mellado, díganle que por favor manden el mail, se comuniquen conmigo, porque hoy están fuera de lo que es para mí los trabajos prácticos de la materia, ¿sí? ¿Estamos? Cuídense. El bicho viene. Gracias. Gracias, profe. Gracias, igualmente. El bicho viene jodiendo bastante, así que cuídense mucho, por favor, ¿sí? Chicos, nos vemos la semana que viene.